El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Soy María Isabel Hamilton Rodríguez, estudié Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica. Actualmente trabajo en una fundación que financia proyectos sociales en la región de Coquimbo, enfocado principalmente en la provincia de Elqui. A mediados del año 73 cumplí 13 años. Yo vivía en la comuna de Las Condes con mi papá, mamá, 2 hermanos, una hermana, y la Magdalena, que era una señora que trabajaba en nuestra casa. Yo asistía a un colegio que quedaba en Vitacura, St. George, en la cual siempre se conversó de política, habían debate, siempre habían un tercio y un tercio de derecha, un tercio de centro y un tercio de izquierda. Eran conversaciones y discusiones así fuertes, pero no peleábamos. Incluso yo tengo el recuerdo de habernos reunido con el rector del colegio, que era Gerardo Huaylan. Yo estaba en séptimo básico, le pedimos ir al paro que se estaba haciendo por la ENU. Obviamente que nos pidió que le explicáramos en qué consistía, no supimos explicarlo, por lo tanto nos mandó a la sala. No pudimos ir a paro, entonces toda la enseñanza media estaba en paro y nosotros no. Recuerdo que mi papá en el año 73 trabajaba en Codelco y parece que porque pasó frente a la casa del general Prat y tocó la bocina, lo tomaron detenido y le estaban haciendo un sumario en Codelco, que era el lugar donde trabajaba. No sé si era por desacato a la autoridad, no recuerdo bien eso, pero había un lío en esa parte. El 11 de septiembre del año 73 no nos despertaron para ir al colegio. Cuando desperté, que había sido 8 de la mañana, mi mamá estaba escuchando las noticias, viendo la televisión, y mi papá había partido a la oficina, que era el que siempre nos llevaba al colegio. Y ese día partió él solo al centro. Y como a las 10 de la mañana él vuelve, casi pálido, muy angustiado, triste, y yo le pregunto qué pasaba. Entonces ahí cuenta que está todo el centro rodeado de tanquetas, lleno de tanquetas, que no había podido llegar a su oficina y que lo habían mandado de vuelta a la casa. Tengo el recuerdo que él se sentó en el living y yo creo que estuvimos casi todo el día todos juntos en el living, escuchando la radio cooperativa o la radio chilena, ya no me acuerdo cuál de las dos era, pero no se veía televisión, sino que más se escuchaba la radio. Empezaron las llamadas por teléfono, diciendo que estaban cercando la moneda, que la iban a bombardear. Tengo el recuerdo de estos bandos que eran como del terror, porque eran con una música, no daba tranquilidad, eso daba miedo. Yo vivía cerca del Hospital de la Fach y cerca también de Tomás Moro, que era la casa del presidente Allende. Tengo un recuerdo que tipo 1 de la tarde o 2:30, pero era más bien antes del almuerzo, y veíamos cómo pasaban los aviones por arriba de nuestra casa, bombardeaban Tomás Moro. En una ocasión se equivocaron y en vez de bombardear Tomás Moro, la bomba la tiraron en el antejardín del Hospital de la Fach. Y era como que hubieran tirado la bomba literalmente al lado de la casa. Estábamos todos en el living, mi papá con mucha angustia, con mucho miedo, casi como desesperación, mi mamá más calma. Recuerdo que tipo 3 de la tarde llegan los vecinos en un barrio que era con vida de barrio a buscar a mi papá para celebrar porque se habían tomado la moneda. Y mi papá le dijo: yo no tengo nada que celebrar, es terrible y terrorífico lo que está pasando en nuestro país. La democracia no es para destruirla, es para defenderla. Salvador Allende fue elegido democráticamente, por lo tanto a él se le tiene que respetar y yo estoy en total desacuerdo con que lo estén sacando de la moneda. Yo recuerdo que yo no entendía mucho porque mi papá era opositor a Salvador Allende. Y yo le pregunto y le digo, me dijo, no, yo soy opositor a Salvador Allende, pero él fue elegido democráticamente y la democracia se respeta, se cuida y se trata de fortalecer. Y lo que está pasando en este minuto es justamente lo contrario. Es terminar con la democracia para que llegue un gobierno militar que uno sabe cuándo llegan y jamás sabe cuándo se van. Y por lo general, como dice la historia, todos estos actos son bastante terroríficos. Me acuerdo que en el barrio sacaron banderas, pusieron de lado a lado a la calle, colgaban banderas chilenas, cantaban la canción nacional y nosotros todos metidos en el living de la casa, porque como a las 3:30 por ahí dicen que Salvador Allende se había suicidado. Y yo no lo entendí como un suicidio. Me acuerdo que le pregunto a los papás y le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué lo matan? Era como que no entendía.
Yo sentía miedo porque uno oía los bombardeos. Pensé en toda la gente, es una cosa que me enseñaron en mi casa y también en el colegio, el ponerte en el lugar del otro. Pensábamos en todas las personas que estaban en La Moneda cuando empezaron a allanar las poblaciones, llegaban noticias por distintos lados, por familiares que avisaban que estaban allanando, estaban tomando presos gente. Y lo que pasa es que toda esa situación producía una gran angustia y gran miedo de no saber lo que venía, de lo que pasaba. Y nosotros lo sentíamos más que todo a través de nuestro papá. Yo creo que nunca lo vi así, porque era un hombre más bien alegre. Ese día lo vi para adentro, prácticamente sin hablar, con miedo. Y esa sensación fue la que yo creo que todos los hijos tuvimos. Nos quedamos pegados en los medios, en la radio, hasta como las 7, 8, y tengo ahí la sensación de que fuimos a ver televisión, y ahí muestran el bombardeo a La Moneda, no sé si fue ese día o al día siguiente, y yo lo encontré tremendo ver cómo bombardeaban La Moneda y cómo salían las personas presas de adentro, o sea, con las manos en alto. Esos son un poco los recuerdos que tengo, y los días siguientes, que hubo toque de queda, que no se podía salir, sí, nosotros de noche oíamos muchos balazos. Y yo me atrevo a decir, a pesar de los 13 años que tenía, que era una situación de miedo, incertidumbre, un tema de injusticia muy potente. Esos son los recuerdos que puedo compartir del día 11 de septiembre del 73, que para mí y para nuestra familia no fue algo que había que celebrar, sino que fue algo considerado como terrible, doloroso y con mucha incertidumbre. Creo que la historia que viví, parte de mi infancia y adolescencia, me llevó a estudiar historia y educación cívica, porque creo que sentía que era fundamental recordar, entender por qué estamos viviendo y por qué pasó lo que pasó, tanto para enmendar los grandes errores que se cometieron y también para aprender de por qué sucedió eso. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.